Sean bendecidos, hermanos. Vamos a continuar. Les saludo, les bendigo a todos. Que Dios les siga guardando y guiando en su vida. Estamos contentos. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Sí? Muy bien. Vamos a orar porque hoy vamos a continuar con la serie que estamos llevando de Primera de Pedro, y vamos a entrar de lleno a la palabra. Vamos a darle gloria al Señor. Vamos a orar. Si me acompaña. Padre Celestial, gracias en esta mañana. Te damos la gloria, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Reconocemos tu gracia derramada, Señor, tu favor en Jesucristo. Que tú eres, Señor, en nosotros, que lo importante no es el predicador, sino eres tú, Señor, y tu gloria derramada en tu palabra, que nos usa como instrumentos, como vasijas de barro, pero que tú eres el tesoro, Señor, el tesoro. Nosotros somos vasijas de barro, Señor, pero tú eres ese tesoro precioso, Señor, que es vida eterna y salvación y toda esa herencia celestial que hemos aprendido, Señor. Te damos la gloria. Bendice a mis hermanos, dales esa esperanza de la vida eterna. Te bendecimos. ¿Cuánto dicen amén? Muy bien, pues vamos a entrar de lleno a la palabra. Vamos al alimento espiritual. Primera de Pedro, ya vimos cómo estamos hablando en general de las persecuciones que estaban teniendo los cristianos. Entonces, el primer capítulo, Pedro los alienta con una esperanza que tenemos, que a pesar de lo que estemos sufriendo, las tribulaciones que estaban sufriendo en ese momento por ser perseguidos como cristianos, ya vimos todo lo que padecían, lo que perdían, pero ante todo les muestra esa realidad espiritual de lo que nos espera en el cielo, en el reino de Dios. Y en medio de todas esas bendiciones eternas, nos habla de un gozo que debemos de mantener en medio de las pruebas, que las pruebas son necesarias, que las pruebas van a venir a probar nuestra fe, que va a actuar como un fuego que purifica el oro, es decir, en la persona incrédula, en la persona que no tiene propósito, las pruebas lo van a desanimar, lo van a desalentar, lo van a confundir, lo van a deprimir, lo van a debilitar. Tú cuando enfrentas tus pruebas, ¿qué sucede contigo? Te debilitas, te desanimas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque la verdadera fe es como el oro, es lo que aprendimos. La verdadera fe es como el oro. Cuando le cae el fuego, cuando pasa por el fuego, el oro sube el quilataje, el oro brilla más, se limpia más, se purifica más. Es decir, un hijo de Dios va a resplandecer en medio de las pruebas. ¿Cuántos están pasando pruebas? Entonces, identifica que en medio de todo eso, en vez de estar renegando, en vez de estarte quejando, en vez de desanimarte, decir, a ver, aquí hay una presión que se está ejerciendo sobre mi vida. Y en esta presión, yo quiero salir victorioso y quiero que la gloria de Dios se manifieste en ese brillo. Es decir, como que viene la prueba y te da una tallada buena, pero es para que brilles, pulas. Y es lo que aprendíamos, que Dios nos llama a tener esa visión, y esta carta está diseñada para eso, para que entendamos nuestras pruebas, para que tengamos esperanza del reino de Dios, de la herencia que tenemos. Pero la cosa sigue, porque vemos en el verso 7 que dice que para que sometida a prueba nuestra fe mucho más preciosa que el oro, o sea, todavía vale más que el oro, nuestra fe, dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, porque finalmente Jesús va a dar a cada uno según su galardón. Su galardón es la recompensa de cada uno. Y en esa recompensa, o sea, sabes que fuiste fiel. Y veíamos esa escena celestial donde está Jesús en el cielo, dando entrada a su reino,
sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y a muchos diciéndoles, apartaos de mí, malditos. Imagínate, gente que no decidió poner su fe en Jesús, que no decidió brillar para Cristo, que no decidió vivir para la gloria de Dios. Entonces, suena duro, suena triste, pero la Biblia habla de aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, porque Jesús se derramó y se dio por entero y por completo para salvación de todos, pero hay quien rechaza, y lo peor es que aún ya conociendo, una persona termine rechazando, porque el que conoce es más el castigo que va a sufrir. Es decir, la Biblia dice, Jesús, para Sodoma y Gomorra va a ser leve el castigo. Eso da a entender. Ciudades entregadas por entero al pecado, a la homosexualidad, a la perversión, las peores perversiones ahí estaban. Y dice el Señor, más tolerable va a ser el castigo para Sodoma que para las ciudades que aparentemente muy religiosos, muy buenos, pero que rechazaron a Jesús. Las ciudades, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, lugares que rechazaron a Jesús. Significa que el creyente que ya sabe es aguas, porque ahí hay más juicio y serán los juicios más fuertes que tendrán. Entonces, váyale haciendo así. Si no, vámonos poniendo las pilas, vamos aceptando el amor de Dios, vamos recibiendo la gracia de Dios. El Señor quiere salvarnos, quiere perdonarnos, quiere que heredemos todas las cosas. O sea, Dios no quiere hacernos mal, pero como a veces uno rechaza, ¿verdad? Y termina uno alejándose, y eso es algo muy peligroso. Entonces no descuidemos, dice la Escritura, una salvación tan grande, dice en Hebreos, porque es demasiado grande lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces las pruebas son temporales, pero son necesarias. A ver, diga conmigo, son necesarias. Porque si no, no hay crecimiento, si no, no hay definición de que tu fe es real, porque las pruebas son como un árbol que se tiene que sacudir. Y cuando se sacude el árbol, se ve qué ramita es la que está firme. Y la rama que está nomás ahí, que está dizque unida, pero está toda desprendida ahí, y al sacudión se cae esa ramita. Entonces Dios nos quiere unidos, bien agarrados. Y cuando tú te aferras al reino de Dios, aunque se sacuda el árbol, el Señor dice, estas son mis ramas, esas son mis ramas. Y por eso Dios quiere que se sacuda el árbol. Por eso es necesaria las pruebas, porque define quién es cada quien. Define si realmente amas al Señor. Define si realmente tú te aferras al Señor. Entonces es necesario que seamos probados. Todos podemos decir que tenemos fe, pero a la hora de la prueba es cuando sale la verdadera cara. Es cuando va a brillar o no la fe. Porque nos vamos en las pruebas vamos a demostrar si realmente se trata de una fe, si realmente es oro. Por eso es la idea del oro, porque a veces ahí está la idea del oro, pero cuando es probado, no era oro, era nomás la pura chapa de oro. Parecía fe, pero era chapa, no era una fe. A lo profundo no había fe, era nomás por encimita. Y cuando el fuego corrompe la primera capa, ves que hacia adentro ya no era una fe genuina, no era un oro genuino. Y luego dice el verso 8, continuando con 1 de Pedro 1:7, luego 1:8, dice, a quien amáis, hablando de que dice que sea sometida a prueba nuestra fe y que sea manifestado Jesucristo, que cuando se manifieste Jesucristo sea dada honra y gloria. Entonces, hablando de Jesucristo, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, te alegras con gozo inefable y glorioso. Y eso es lo que no entiende el mundo, porque la fe genuina que ahora tenemos en base a la palabra de Dios, a la profecía, a las evidencias, los miércoles estamos hablando de evidencias de nuestra fe, de lo segura y certeza que es Dios, la Biblia, Jesús. Todo esto que es tan palpable para nosotros, aunque no veamos a Jesús, en nosotros existe un gozo inefable, es decir, inexplicable. Y esto habla de nuestra confianza puesta en Cristo, porque aún sin verlo físicamente,
es un amor y una fe que está produciendo un gozo a pesar de las pruebas. Note usted que el contexto es del libro la persecución y el contexto de lo que estamos hablando en un verso anterior son las pruebas. Entonces, aunque tenemos pruebas, aunque tenemos sufrimiento, aunque tenemos situaciones, hay un gozo inexplicable. Ahora diga conmigo, ¿hay un gozo inexplicable? Hay un gozo inexplicable. ¿Por qué? Porque aunque no vemos al Señor, estamos plenamente confiados y seguros de que todo esto es real, que no es una fantasía, que no es una fábula, que es una realidad profética, que es una realidad en base a la evidencia de Jesús, a la evidencia de las Escrituras, de la seguridad de las Escrituras, y ha producido entonces espiritualmente un fruto que es el gozo. Fíjate cómo aquí menciona 3 frutos, o sea, la fe, el amor y el gozo. Y aunque no lo veamos, nos habla de que su presencia en nuestra vida es real. Por eso existe ese gozo, porque su presencia en nuestras vidas es real, aunque no le veamos, es real. Entonces el gozo también no es ausencia de dolor. ¿Se dan cuenta? Porque estamos hablando de un gozo inexplicable en medio de las pruebas. A ver, ¿cuántos tienen pruebas? Ok, pero ¿qué te está diciendo Dios? Que si tú tienes tu confianza puesta en Jesús y tu amor puesto en Jesús, en ti debe haber un gozo aunque tengas pruebas. No importa lo que estés pasando. O sea, asístete de ese gozo que viene del Señor. Asístete, ¿por qué? Porque tu fe, tu esperanza, tu amor está puesta en Cristo. Y como fruto hay un gozo. Como fruto vemos que aunque haya situaciones, aunque haya problemas, que seguro los tienes, seguros todos los tenemos, pero el creyente no vive por sus situaciones, no vive por vista, vive por fe. Nuestra herencia es grande en los cielos, ya lo vimos en los primeros capítulos, esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Se acuerdan? Reservada en los cielos para nosotros. Que sois guardados por el poder de Dios. Dios nos guarda en esta vida. Él nos va a guardar. Nosotros vamos a permanecer en Él para ser guardados. De su parte Dios nos guarda y nosotros vamos a decidir permanecer en Él. Para luego entender que a pesar de las pruebas vamos a experimentar un gozo. Verso 9 diciendo, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, el fin último, la meta de la fe, que tú tengas fe. ¿Cuál es la meta? Que la manifestación plena de la salvación. Entonces vemos que nosotros como cristianos somos probados para ser aprobados. Muchas veces descubrimos que no somos aprobados, pero ahí es donde nos humillamos, reconocemos y rectificamos y entonces somos aprobados. Es lo que le pasó a Pedro. Pedro enfrentó la tentación, la prueba y falló. Entonces, ¿qué hizo? Retomó desde la caída, retoma y vuelve a levantarse. Y Pedro entonces vuelve a confrontar la persecución, el sufrimiento y es alguien que ahora está aconsejando sobre el sufrimiento, porque él de primera mano lo vivió. Pero al principio él negó a Jesús por causa de la persecución. Negó 3 veces a Jesús, ¿se acuerdan? Pero ahora es alguien, ya es un consejero de la tribulación. Y es un consejero que se puede experimentar gozo. O sea, de primera mano, de viva voz. Entonces vemos que vamos a entender el fin último de estas pruebas, de todo lo que estemos sufriendo. Hay gozo, pero hay salvación. Es la meta última. Y luego dice algo bien interesante, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, o sea, porque está hablando de esta gracia que es esta salvación y toda esta herencia, lo que está hablando en el capítulo 1. Pero los profetas ya lo veían venir, o sea, ya lo visualizaron, de manera que ellos, estos profetas, profetizaron de esto, de esta gracia que vendría sobre nosotros.
Dice que inquirieron, investigaron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Entonces ellos ya veían venir estos tiempos. ¿Cuáles son estos tiempos? Esta era de gracia y de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Esta era de donde el Señor nos comparte su herencia, donde nos comparte el Espíritu Santo, y lo mejor de todo, donde Jesús habita en ti. Una de las promesas más grandes que podemos tener es que a una persona le preguntaron a un experto en religiones, estuvo analizando todas las religiones y dijo: lo que más me impacta del cristianismo sobre de todas las religiones que existen es que Dios habita en ellos. Ninguna religión, Dios habita en ellos, solamente en el cristianismo. O sea, y es una experiencia personal. O sea, cuando tú tienes una religión, aunque seas cristiano, pero no tienes a Jesús, tú tienes una religión. Pero cuando tienes a Jesús morando, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Esos son frutos, esos son vida nueva. Eso es una experiencia. Ahí vas a experimentar este gozo que estamos hablando. Ahí vas a experimentar esta esperanza que tenemos del reino. Y ahí vamos a entender y gozarnos, aunque no le veamos, pero lo vivimos, porque vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es una gracia destinada, hermanos, porque antes la dispensación pasada, la época que estaba antes de Jesús, era la ley. Y en la ley la gente estaba sola con sus esfuerzos. Y la gente estaba en la propia ley del cumplir las cosas. Y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Y tratar de ganarse su salvación. Cuando la gente estaba inerte, muerta. Pero ahora en Cristo es Jesús quien nos vivifica, quien hace la obra y el pago en la cruz para que tú seas salvo y para que al creer en Él seas regenerado y tengas los frutos de una vida nueva. Pero esto se trata de esa dispensación donde ahora el Espíritu Santo va a obrar, te va a guiar, te va a capacitar y además te va a dar dones. Y además vas a tener la presencia de Cristo morando siempre por medio de su Espíritu Santo que habita en ti. Entonces, por esa razón es una dispensación tan tremenda que nosotros a veces nos quedamos en lo religioso, hermanos, en la parte religiosa, no en la parte de la experiencia, que eso es lo que hace diferente al cristianismo, hermanos, de todas las religiones. Es algo muy interesante porque los profetas, ellos investigaron estos tiempos. Es que estos que vienen, cuando venga el Mesías, van a vivir otra época que ellos anhelaban vivir. Tú puedes ver a Moisés, a David, a grandes profetas, grandes hombres, y maravillarte de decir: yo hubiera querido vivir en sus tiempos y ser como ellos. Pues ellos quisieran ser como tú, quisieron ser como tú, vivir en esta época que ellos no pudieron vivir. Y que ahora nosotros se nos hace fácil ser cristianos si no valoramos todo lo que Jesús tuvo que sacrificar, todo el sacrificio que Él puso, todo el esfuerzo del Padre de llegar a estos tiempos donde Él iba a relacionarse con nosotros por medio de Cristo. ¿Y cuántos pueden valorar eso ahora? O sea, valorar la comunión. O sea, que nuestra meta es el Señor, su reino, y que podemos ahora tener una relación con Él. Que podemos ahora vivir en esa gracia, en ese contentamiento. Y entonces dice la Biblia en el verso 11, escudriñando qué persona, o sea, estos profetas que vieron los tiempos que se avecinaban para nosotros. Ellos escudriñaron a ver qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. O sea, el Espíritu de Cristo estaba en ellos porque ciertos profetas, ciertos reyes, ciertos personajes, venía y se posaba el Espíritu de Dios por momentos, por etapas, como Sansón, cuando obtenía una fuerza que se posaba el Espíritu sobre él y tenía una fuerza sobrehumana.
Y entonces es cuando eran inspirados, es cuando eran alentados, es cuando hicieron grandes proezas, grandes cosas, pero el Espíritu Santo no se quedaba. El Espíritu Santo no se quedaba porque aún no había sido preparada la vasija de la nueva creación para que se quedara el Espíritu, porque ahora en la nueva creación que ahora somos, en Cristo, ahora ya se queda el Espíritu, ya somos casa de Dios, ya se queda como una habitación, como templos vivos, que fuimos regenerados, una vasija nueva. Dice la Biblia que el Espíritu no se derrama en odres viejos, ¿se acuerdan? Y eso habla de la naturaleza vieja, nuestra vida carnal pasada, y para eso hay que poner el vino que representa el Espíritu en odres nuevos, que es la nueva creación. Entonces hasta que nacemos de nuevo, ahí ya viene el Espíritu Santo y se queda, y ahora podemos tener esa comunión con el Espíritu, con Jesús, con el Padre. Vemos entonces que estos hombres inspirados por el Espíritu de Cristo veían de qué manera todas estas cosas que vendrían con Jesús, incluyendo, dice aquí, los sufrimientos de Cristo. Pero no solamente los sufrimientos de Cristo, sino, note usted, las glorias que vendrían tras ellos. O sea, estos hombres de Dios, si tú ves los profetas, ellos anunciaron a un Jesús sufriente, a un Mesías sufriente, a un Salvador que sufriría por nosotros, que pagaría por nosotros. Y en estos tiempos, luego de que Él moriría, todo lo que desencadenaría para nosotros. O sea, todas las bendiciones que ahora nosotros tenemos acceso. Cuando tú ves el libro de los Hechos, tú ves la gloria de Dios derramada en los creyentes. Grandes cosas, grandes hazañas, que por la fe hicieron grandes cosas y vinieron épocas de salvación. Y sobre todo una de las mayores recompensas o beneficios de la muerte de Jesús, pues es la salvación misma. O sea, ya en sí la salvación pues lo es todo. Pero ¿sabes qué? Entonces ve cómo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos es uno de los títulos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos títulos, Jesús tiene muchos títulos, el Padre tiene muchos títulos, y uno de los títulos del Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo también. Fíjate, o sea, en esa forma que se expresa así. Y vemos que cómo estos hombres, profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, o sea, ya decía los sufrimientos de Cristo. Y justamente acabamos el miércoles, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? De ver los que vinieron, todas las profecías que hay respecto de Jesús y de su muerte y de su sufrimiento, y lo acabamos de ver. Y simplemente un capítulo habla como 10 profecías o más acerca de Jesús, un solo capítulo de Isaías 53. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Isaías 53 habla de el sufrimiento de Jesús, cómo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores en el verso 4. Nosotros le tuvimos por azotado. Esto es 750 años antes de que Jesús muriera. Isaías profetiza que fue herido de Dios y abatido. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. O sea, el sufrimiento del Mesías, si tú ves desde el verso 1, habla de un siervo. Este siervo sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y para que nosotros tuviéramos paz, él sería castigado. O sea, ¿quién es este? ¿Quién es este sino Jesús? Además, dice que por su llaga fuimos curados, que nos descarriamos, que lo despreciamos, desechado, que lo rechazaron. Verso 7 dice, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. O sea, una figura del sacrificio del cordero, como oveja delante de sus trasquiladores. Y habla entonces de su muerte, de su sepultura, y habla también de su resurrección, si sigues leyendo.
Verso 10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Quién es este siervo que había de morir en expiación, en pago por nuestros pecados? ¿A quién se puede aplicar en todo el mundo y en toda la historia, sino solo a Jesús? Porque es el Cordero de la Pascua que muere en Pascua, el Cordero que ya venía profetizado y que aquí en Isaías está ratificando los sufrimientos de Cristo. Y es lo que está diciendo Pedro respecto de estos hombres inspirados por el Espíritu de Cristo, que obviamente es el Espíritu Santo que va guiándolos para que hablen no solamente de los sufrimientos de Cristo, sino, te vuelvo a repetir, sino de las glorias, que es lo que está hablando aquí, que es lo que está queriéndolos llevar a las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo. Y las glorias es toda esa salvación y toda esa comunión y todos esos dones y todo eso y toda esa guía del Espíritu Santo que ahora podemos tener y que ahora podemos disfrutar. Así que abraza la vida con fe y con esperanza, con consuelo. Estés pasando lo que estés pasando, ten esa confianza. Yo acuerdo muchas veces en mi vida etapas tan oscuras que yo decía, ¿y cuándo va a salir la luz? ¿Y cuándo voy a tener la resolución sobre este asunto? ¿O sobre esta necesidad? ¿O sobre este conflicto? ¿Cuándo? ¿Verdad? Pero siempre recuerdo que abracé así con fe, con esperanza, el futuro, sabiendo que mi vida estaba segura en Dios. Amén. Y a veces te metes en un abismo de oscuridad y dices, oye, no veo la luz aquí. Pero aunque andemos en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Su vara, su cayado, dice que cómo nos infundirán aliento. Y vemos entonces una profecía nada más en Isaías 53, fíjate todo lo que habla acerca de que evidentemente el Mesías tendría que sufrir por nosotros. O sea, y ahí vemos el cumplimiento en Cristo. Es el poder de la palabra de Dios. Hay otra profecía que no les mostré el miércoles y se me hace súper fascinante. Quisiera recordarle en este momento en Oseas 6:1. Fíjate cómo el profeta Oseas habla de este aspecto de la vida de Jesús. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Fíjate nomás, porque cuando Cristo resucita, dice la Biblia, nosotros resucitamos con Él. O sea, cuando tú crees en Cristo y tú dices, yo creo en Jesús, me arrepiento, así sea en este siglo, en este tiempo, y cuando te bautizas es ese simbolismo de la muerte y resurrección, de que ahora tú has sido resucitado en Cristo. Y como Jesús cuando muere y resucita, esa resurrección es para todos y es símbolo de la vida nueva que ahora Él nos da. O sea, en la resurrección de Cristo tú tienes vida nueva. Y fíjate cómo bien claramente, o sea, el profeta Oseas, siglos antes de que Jesús muera, dice, después de 2 días, dice, al tercer día, ¿qué? Nos resucitará. Fíjate qué tremendo. O sea, cómo Jesús, al tercer día que resucita, o sea, ahí está representada también la resurrección para todos nosotros. Amén. Qué preciosa profecía. Dice, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como lluvia tardía, temprana a la tierra. Se habla de un rocío de frescura, de que esa lluvia viene a hacernos florecer, pero también de que en nuestra vida es como un amanecer, dice aquí, y que viene entonces a acrecentarse la luz del día en nuestras vidas. Cosas preciosas, ¿no? Hablando de la resurrección de Jesús y estos beneficios. Entonces dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Ahí está. Ve cómo ellos profetizaron la muerte de Jesús y las glorias que vendrían tras ellos. Y entonces
a esto se les reveló que no para ellos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas. Ellos como profetas, ellos dijeron, esto no nos va a tocar. Esto le va a tocar allá a aquellos del nuevo pacto, los que estén con Cristo, a ti y a mí. Estas cosas que estos profetas quisieron, pues yo te digo, tú quieres ser como Moisés a lo mejor, pero ellos quieren ser como tú. Porque dice que las cosas, dice que ahora os son anunciadas por los que la han predicado, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, que toda esta gloria, este mover del Espíritu, esta salvación, cómo va llegando a las vidas, a los corazones, grandes testimonios de transformaciones, de obra de Dios. Al llegar el Evangelio a cambiar vidas, a cambiar familias, corazones rotos, corazones quebrantados, personas que se querían suicidar, que se querían quitar la vida y que ahora son llenas de la vida de Jesús, llenos de esperanza, llenos de propósito. Personas que eran de lo peor a lo mejor y que fueron transformados por el poder de Dios. El mover del Espíritu, la obra de Dios en la salvación, en el nuevo pacto. Todo eso los ángeles están como viendo una película, ellos anhelan mirar todo eso. ¿Y cómo va a obrar Dios aquí en este? A ver, es bien tremendo, es bien pecador, pero ahí viene la gloria de Dios sobre él. Ahí viene el mover del Espíritu sobre él y los ángeles están con ese gozo, con esa facultad de estar viendo aquellas cosas y de estar sorprendiéndose porque ellos anhelan ver todo eso. La Biblia dice que cuando uno se convierte hay fiesta en el cielo. Imagínate el gozo de un ángel. Cuando un pecador fue alcanzado por la obra de Jesús, ellos se ponen de fiesta. Imagínate nomás. Hay gozo en el cielo. ¿Cómo te portas tú cuando sabes que una persona se convirtió a Cristo? Oye, fulano se convirtió a Cristo. ¿Y qué dices tú? Gloria a Dios, ¿cómo fulanito de tal? Gloria a Dios, ¿cómo? ¿A poco sí? Sí, le llegó el Evangelio. A veces hablo allá con mi hermano, voy allá, está en Estados Unidos y le digo, oye, fulanito se convirtió, ¿cómo? ¿A poco sí? O sea, que se sorprende, ¿no? Del gozo de saber que ya una persona más reconoció a Jesús. Y estas cosas anhelan mirar a los ángeles. Vemos entonces que Pedro destaca que el Evangelio es una expectativa, o fue una expectativa, no solamente para los hombres del Antiguo Testamento, sino para los ángeles mismos. E inclusive los ángeles desean comprender plenamente todo esto que se está manifestando o que se va a manifestar. Entonces nosotros debemos de valorar ese privilegio de conocer a Cristo y vivir como alguien que ha entendido y vivido esta experiencia de la salvación. Porque generaciones esperaban esto. Generaciones esperaban esto. Mira, ¿cuánto te costó la salvación? Ahora eres salvo en Jesús. ¿Sabes qué es eso? Que tu alma fue redimida, que ahora tienes esperanza celestial, que tienes un futuro en el Señor por la eternidad, que tienes certeza de la esperanza, o sea, que hay una eternidad esperándonos, recompensas esperándolos, galardones, herencia de Dios. Aferrémonos al Señor con este amor, con enfrentando al mundo, enfrentando el pecado, enfrentando cualquier cosa, y entendamos y démosle prioridad al reino de Dios, valorando como lo valoraron aquellos que no pudieron obtenerlo. Por eso el verso 13 dice, por tanto, o sea, ya te dije lo que está pasando aquí, de una valoración de personas que no pudieron tener este evangelio y esta realidad en la que ahora estamos viviendo. Pero que a nosotros ahora se nos pide que por tanto nos ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. O sea, que tengamos una actitud, esto de ceñirte los lomos es un hebraísmo que en la Biblia tú vas a ver mucho eso, cíñete los lomos. ¿Y qué significa? Significa que te prepares
Porque la persona se ceñía para dos cosas, o para servir o para la guerra. Porque la gente tenía flojos sus vestidos, pero cuando había que pelear se fajaban aquí con un cinto los vestidos. Imagínate jugando fútbol y con los vestidones esos, ¿verdad que no? Entonces, le ve que la gente antes usaba así esas túnicas, ¿no? Entonces túnicas se las amarraban aquí al cinto, y eso es cíñete. O sea, prepárate. Por tanto, ten una actitud de trabajo, de servicio, de guerra. Estamos en una guerra. Satanás está peleando todos los días por desarraigarte de la fe, de este camino, de esta salvación. Y Dios te promete: nadie te podrá hacer frente. De mi parte, tú estás seguro conmigo y nadie te va a arrebatar de mi mano. Pero acuérdate que de ti depende si tú quieres estar en esa mano. Porque si tú mismo te bajas, ahí Dios dice: pues es tu decisión. Pero mientras tú estés en su mano, sí, Señor, yo quiero estar en tu mano. Yo quiero permanecer. Yo quiero mantenerme. Yo quiero confiar. Yo quiero estar en ti. Permanecer en ti. Yo no me quiero alejar. Entonces ahí es donde el Señor dice: ok, nadie te podrá arrebatar de mi mano. Ahí se cumplen las promesas de Dios, de que Él nos guarda, de que Él nos protege. Pero ten esta actitud, ceñidos tus lomos, de tu entendimiento. O sea, ten una actitud mental despierta, porque dice: sed sobrios. Ten una actitud mental de trabajo, de que hay guerra, de que hay que actuar. Entonces, por lo tanto, dice: sean sobrios y esperen por completo, manténganse, esperen, manténganse firmes, porque ahí viene esta gracia que nosotros será manifestada cuando se manifieste Jesucristo. Y esto de ser sobrio es lo contrario a ebrio. Entonces habla de una actitud mental despierta, de vivir enfocados, agradecidos por estas bendiciones que ahora tenemos. Y luego dice el verso 14, o sea, en esa actitud sobria, en esa actitud de ceñidos vuestros lomos, o sea, de activarnos y de prepararnos, porque eso es cíñete, prepárate. Y en esa preparación dice: como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia. Fíjate todas las cosas que Dios nos ha dicho. Hay una esperanza celestial. Dios te va a guardar, pero van a venir pruebas para ver si tu fe es real. Y en medio de todo eso, entiende lo apreciado que fue el evangelio para otros que no lo vivieron, que aún los ángeles anhelan. Mira, los ángeles les pica, les da comezón a los ángeles por predicar el evangelio, pero no pueden. Ya les he dicho eso, ya saben, ¿no? Ya les he predicado que los ángeles no se les permite, sí se les permite ir un mensaje, sí hacer algo, pero ellos que te prediquen el evangelio, mira, este es el evangelio, no. Por eso un ángel se le apareció a Cornelio y le dijo: ve con Pedro, porque Pedro te va a anunciar el evangelio. O sea, a ellos no se les permite hablar el evangelio. Por eso ahí, eso de José Smith, que un ángel se le apareció y le anunció otro evangelio, dice: si aún yo, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente. ¿Te das cuenta? O sea, los ángeles no pueden anunciar el evangelio, pueden dar mensajes de cierta cosa que tienes que hacer, de cierto cuidado, de cierta cosa, pero anunciarte el evangelio no pueden. En Apocalipsis, después de que Cristo venga, los ángeles se les autoriza a predicar el evangelio. Y va a haber ángeles compartiendo el evangelio. Tú lo ves en Apocalipsis después de que viene Cristo y nos lleva, y se lleva a la iglesia. Ya se les autoriza en los tiempos de la tribulación, ángeles con los 144,000 y con muchos otros, una gran muchedumbre, van a predicar el evangelio. Pero ahora no se les permite en esta dispensación, porque tú y yo somos los que se nos mandó como embajadores de predicar el evangelio. Los ángeles, ellos están ansiosos por predicar. Los ángeles ansían mirar todo esto que se manifiesta en tu vida. Y los antiguos anhelaron estos tiempos. Imagínate un Moisés en estos tiempos.
con esa actitud, pero ahora esa gracia multiplicada, ¿cierto o no? Pero mira, Pablo dijo, yo no he hecho en vano la gracia de Dios, en mí no ha sido en vano, porque Pablo dijo, yo lo he llenado todo del evangelio. Y por donde andaba anunciaba el evangelio y fueron continentes, hermanos. Entonces, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos. Ahora nos toca, como personas que están valorando el evangelio, no conformarte con los deseos que antes tenías estando en ignorancia. ¿Por qué hacías lo que hacías? ¿Por qué pecabas? ¿Por qué estabas en adulterio? ¿Por qué vivías en pecado de esa manera? En esos deseos que tenías. Esta es la respuesta que todo hijo de Dios tiene que tener. O sea, cuando entiende y valora lo que es el reino y entiende las pruebas y entiende la gracia de Dios, la respuesta va a ser que no se va a conformar con los deseos mundanos, no se va a conformar. O sea, los va a hacer a un lado. ¿Por qué lo hacías? Porque estabas en ignorancia. ¿Por qué vivías en esos vicios, en pornografía, en relaciones ilícitas o borrachera o cualquier cosa? ¿Cuántas cosas vivías y hacías? ¿Por qué? Porque estabas en ignorancia. Ahora ya no estás en ignorancia. Cristo llegó, Cristo te rescató, Cristo es vida nueva, Cristo es restauración. Entonces todo eso implica el uso que le debes de dar también a tu celular. Porque no te conformes a esos deseos, porque ahí en el celular hay muchas formas de seguir todavía en esa vana manera de vivir, confirmando muchas cosas de esa vana manera de vivir, por lo que elijas ver, en esos impulsos carnales, como animalitos llevados por impulsos. ¿Y por qué era eso? Porque estábamos en ignorancia. Ahora ya no estamos en ignorancia, ahora vivimos agradecidos de este reino, de esta herencia, del evangelio, y somos libres en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sino como aquel que te llamó es santo, sé también ustedes santos. Fíjate todo el desarrollo del capítulo 1 de Pedro. Te lleva a una forma de vida donde ahora te invita a la santidad. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ser santo es ser diferente al mundo, es estar apartado para Cristo. No significa ser santurrón. Santurrón es una cosa. Santo es, sabes que yo soy de Cristo. No te asustas, conoces los pecados del mundo, a lo mejor vivías en ellos, pero ahora tú eres santo y guardas una integridad y guardas una postura de una autoridad bien puesta de lo que es andar en justicia y andar en el Señor. Como hijos de Dios, aquí confirmamos que debemos y somos santos. Que somos santos y que debemos andar en santidad. Como hijos de Dios, no ocupamos que nos muramos y que nos canonicen para ser santos, sino que aquí la Biblia nos marca ser santos a todos. Sería nuestro deber, sería nuestra respuesta al evangelio. Y si invocamos por Padre a aquel que sin excepción de personas, verso 17, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, sí, Cristo te salva, Cristo te perdona, pero te ha dado todo esto de manera que no lo desperdicies, valóralo, porque al final Dios es juez. Entonces está diciendo aquí, verso 17, que nos conviene andar en temor. Temor es respetar a Dios y guardarte del mal. Dice la Biblia en Proverbios 8:13 que el temor de Dios es aborrecer el mal, aborrecerlo. A lo mejor antes, en tu ignorancia, tú tenías todos esos apetitos, todas esas cosas carnales, pero ahora que eres nacido de nuevo y ahora que estás en Cristo, aborreces todo eso, porque ya no es para ti. Antes te gustaban ciertas cosas, pero ahora las aborreces. ¿Por qué? Por el temor de Dios. Porque Dios, la consideración de Dios, que es nuestro juez,
es más fuerte. Y la naturaleza de Dios que está en nosotros nos ayuda a vivir la vida nueva. En el mundo que no está regenerado, la gente que no tiene a Cristo, dice la Biblia en Romanos 3:18, que no hay temor delante de sus ojos, o sea, no hay temor de Dios. El hombre no tiene temor, pero cuando nacemos de nuevo, no solamente viene el temor, sino el amor, la fe, la esperanza y muchos frutos que se desarrollan por haber conocido la verdad. La Biblia dice, conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Cuando conoces ya no puedes estar atado a ciertos hábitos, pornografía, perversiones, no. O sea, ya estar en Cristo te da la libertad, te da el poder para vivir y lo normal es que valoremos todas estas bendiciones. Mira, en resumidas cuentas, la forma en lo que dice 2 de Corintios 7:1, algo similar a lo que está diciendo Pedro acerca de bendiciones y temor de Dios, porque está hablando de bendiciones y temor de Dios. El libro de Pedro dice que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, cuando tienes temor de Dios, vas a perfeccionar la santidad. La santidad es algo que hay que perfeccionar, porque la santidad es precisamente ese caminar con Cristo, ese madurar, y lo vas a ir haciendo mejor cada día. Te vas a ir limpiando de cosas. Muchas cosas traemos cada quien y hay que ir limpiando, pero a medida que vas limpiando, más vas creciendo y más vas entendiendo. Tenemos que entender que Dios va a juzgar todas las cosas y va a traer a juicio todas las cosas, a toda la humanidad. Y los hijos de Dios somos llamados a no ser juzgados con el mundo. Aunque daremos cuenta en el tribunal de Cristo, no va a ser un juicio de condenación, va a ser un juicio de recompensas. Pero imagínate todas aquellas cosas que nos vamos a dar cuenta que no hicimos o que dejamos de hacer. Cosas que debimos hacer, otras que debimos de no hacer. Y que en aquel día pues también será de confrontación para nosotros, decir, le hubiera echado más gana, me hubiera esforzado más, me hubiera santificado más, me hubiera consagrado más. Entonces no vemos en la Biblia, ojo porque estamos terminando, no vemos en la Biblia una actitud como que, ya soy salvo, tengo estas promesas y pues a gusto ya vivir como yo quiera, sin preocuparte de decir de tu santidad o del temor de Dios, sino vemos una responsabilidad, un cíñete, prepárate mentalmente, prepárate en esa actitud donde vas a vivir en santidad, donde vas a repudiar esos deseos, donde vas a luchar contra ti mismo, donde vas a tener que pelear contra ti mismo. En serio que cuando yo a veces les pongo esos ejemplos de la Coca-Cola y eso, porque ya sé que no les gusta a ustedes, ¿no? Pero yo sé que es una forma en la que pueden como ejercitarse. Cuando tú ayunas, te ejercitas. Y disculpa que tanto menciono la Coca-Cola, pero es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo hay cosillas que a veces te pueden ayudar a ejercitarte. A ver, ¿sabes qué? Voy a dejar la Coca una semana, la Pepsi, el Sprite. No, es que ya no tomo Coca, ya como es más saludable el Sprite, mejor Sprite. Entonces, a ver, deja el azúcar unos 15 días, a ver tu cuerpo cómo reacciona. Porque eso tiene que ver con ayuno. Y si te digo este ejemplo, no es como para que te cales un poquito, a ver cómo empiezas contigo mismo a luchar. A ver, es algo bien sencillo. ¿Qué les parece si vamos practicando eso? A ver, si en cositas tan pequeñas no podemos, o sea, tenemos que ir contra nosotros mismos, contra los impulsos de nuestra carne. A ver, ¿qué cuando nuestra carne nos pida otra cosa? ¿Qué cuando te pida ver pornografía? ¿La vas a ver? ¿O vas a luchar?
Cuando pase una muchacha guapa, un muchacho guapo, o sea, ¿cómo vas a resistir contra ti mismo? O sea, necesitamos una mentalidad del reino. Y cuando entres en esas tentaciones, pues ¿sabes qué? Ubicas tu mente con esa actitud de ceñirte los lomos de tu entendimiento para vivir una vida santa, dice aquí. Entonces vamos a luchar contra nosotros mismos y dice que vamos a luchar contra nuestros impulsos, porque aceptar a Cristo es subirte a la cruz donde te vas a negar a ti mismo. En ese ejercicio de nuestra vida vamos a enfrentar, y yo le estoy poniendo el nivel 0, ni siquiera es el nivel 1 ni 2, el nivel 0 es que enfrentes la Coca-Cola. Y yo inventé el nivel 0, porque a lo mejor no es un mandamiento, por supuesto, pero sí sé que en el principio del ayuno, eso de abstente de comer, o sea, a ver, deja la coca, deja el café, a ver. A veces me cambio de congregación a partir de ahorita, ¿eh? A ver, cálense, a ver, dejen el azúcar, a ver qué pasa. Si no empiezan a renegar contra ustedes mismos, ahí el montón de parásitos va a empezar a hacer su chambita a empezar a trabajar el montón de parásitos para que les des ese azuquitar. El montón de hongos ahí que trae uno a veces en el cuerpo y que quieren esa coquita con pan. ¿Cierto o no? Esas galletitas. Yo de vez en cuando puedo comer lo que sea, pero también sé que puedo restringirme de lo que sea, nomás para estar contra mí mismo y mostrarle a mi carne que no manda. ¿Sí me explico? Entonces hay que ayunar de ciertas cosas, nomás para obligar a tu cuerpo, para sujetar tu cuerpo y decir, dice la Biblia que como humillo mi cuerpo lo pongo en servidumbre. A ver, empiecen con las cosas 0, con el nivel 0. Empiecen con la Coca-Cola 0. Bueno, es práctica, es una práctica. Háganlo, a ver, ¿quién lo va a hacer? ¿Se animan o no? Como un desafío para su cuerpo. ¿Se animan? Amén. No impongo nada de mandamientos aquí que con eso se van a salvar y eso no, simplemente como un ejercicio de dominio propio y es válido, inténtalo. Si no puedes, ven y hacemos una liberación o algo para que no te creas. Entonces vemos que no vemos en la Biblia una actitud liviana, no vemos en la Biblia una actitud como que ya soy salvo y no importa lo que haga. Salvo siempre salvo, ya soy elegido, ya Dios me eligió, soy siempre salvo. No vemos esa actitud. Vemos una actitud responsable de actuar a la salvación, a la gracia, a la protección que Dios nos está ofreciendo, a todo el favor que nos está dando. Vemos una respuesta de decir, Señor, quiero vivir santamente, quiero vivir desechando los deseos impuros, quiero vivir apegándome a ti cada día. O sea, vemos una respuesta, no vemos una actitud liviana, vemos una actitud de guerra, de respuesta, de enfoque en nuestra responsabilidad. Ya Dios dio demasiado. Ahora los reflectores lo enfoca en nosotros, primero en Dios, pero ahora en nosotros. Y nos lleva a una respuesta de nuestra fe. No solo para ser probados, ahí fue donde, ahí puso los reflectores hacia nosotros en las pruebas, pero ahora lo está poniendo en nuestra respuesta de todas estas bendiciones y esta esperanza que tenemos. Verso 18 nos regala otra razón más para dedicar nuestra vida con fervor, para pelear en esa entrega con el Señor. Pelear contra el mundo, contra la carne, contra Satanás. Fíjate, dice 1 Pedro 1:18, habiendo dicho en el 17 que es por temor que vamos a vivir esta santidad, temor de Dios, verso 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados
de vuestra vana manera de vivir. Dios dio su vida en la cruz, Dios te salvó, Dios te metió en esta herencia, en esta esperanza que tú tienes, pero la obra de Dios viene a tu vida para rescatarte de tu vana manera de vivir. ¿Cómo vivías antes? ¿No vivías en pecado? ¿No vivías en los placeres del mundo? ¿No vivías para pecar? ¿Para la rebeldía? ¿Para vivir amargado? ¿Para vivir en la forma en la que vivías? Y Dios vino a rescatarte de esa vana manera de vivir. O sea que nuestra forma de vivir era inadecuada. Nuestra forma de vivir era una vida vacía, una vida de pecado. Y toda esa forma de vivir, el Señor vino a rescatarte. Y vino a rescatarte no con un precio donde vino a pagar Cristo con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Ve el alto costo con el que fuiste comprado para el Señor? Como si fueras un esclavo que tuviste que ser comprado. Y eso fue lo que pasó. En la realidad, cuando Dios hizo al hombre, hizo un alma viviente. Luego, ¿qué es lo que sucedió con Adán y Eva? Quedaron vendidos al pecado, quedaron a merced de Satanás, porque fueron engañados, seducidos, y la semilla del diablo quedó en ellos, la semilla del pecado. Luego ellos quedaron como esclavos de Satanás. Y luego viene entonces un pago por una redención en el sentido de esta salvación, de como que si fuéramos de otro y fuimos comprados a precio de sangre. Es decir, que ahora lo que realmente, o sea, da la idea de un pago, ¿verdad? De una redención, como cuando comprabas un esclavo. Antes los esclavos podías comprarlos, podías venderlos, eran como un objeto. Y nosotros fuimos comprados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y aquí está el valor que Dios te da. O sea, Dios pagó la sangre de Cristo por ti. Entonces, ¿cuánto vales tú? O sea, no valíamos nada. ¿Cuánto dan por este esclavo? No, pues nada. O a ver, una monedita de oro aunque sea. Pero Cristo pagó su sangre. Entonces, ¿cuál es el valor que Dios te da? Su sangre preciosa. O sea, tú vales la sangre de Cristo. No valíamos nada, pero fuimos comprados a un alto precio. Fuimos comprados a un alto precio. Hay algo que vale la pena resaltar aquí. Dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Significa que muchas veces de nuestros padres heredamos una forma de vida, una cultura, una forma en que fuimos creados o criados, mejor dicho, en que fuimos criados, y que muchas veces son contextos religiosos. ¿Cuántos de nosotros tuvimos una formación de nuestros padres religiosa? ¿Cierto? Aún en el catolicismo, aún en la religiosidad, y de ahí nos rescató el Señor. Y es lo que está diciendo aquí: fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, y fue con la sangre de Jesús. Muy bien, entonces fue con la sangre preciosa de Jesús. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. O sea que Jesús, en el plan de Dios, Jesús ya había sido destinado a que muriera por nosotros. Entonces, ahí nos habla de la soberanía, pero también de la omnisciencia de Dios, y de que como la maldad en el mundo y la caída del hombre y todo eso, ya Dios lo había previsto. Aunque Dios no le puso el pie a Adán para que cayera, Adán eligió. Dios no es responsable de la maldad del mundo, el hombre elige. Pero Dios ya se había preparado en su conocimiento que al caer el hombre se iba a desencadenar todo esto, y ya había preparado a Jesús. Y Jesús desde la eternidad ya sabía su propósito.
¿Te das cuenta? Esto habla de que a Dios no le tomó por sorpresa, ni que Jesús fue un plan B. Luego de que el hombre cayó, ¿qué voy a hacer? Pues voy a mandar a mi hijo. No, ya esto antes de crear al mundo, antes de que el hombre existiese, ya Jesús ya estaba preparado para eso y destinado para eso. Para que de esa forma redimiese un pueblo, para que de esa forma, con su sangre, surgiera la Eva del postrer Adán, que es Cristo. Y lo saben, lo he predicado mucho, ¿no? Cómo su costado fue traspasado y a figura de Adán, de su costado, de esa sangre derramada, ahí nacemos todos los hijos de Dios, o los que ahora somos la novia de Cristo, que somos la Eva espiritual, o la postrer Eva, como Jesús es el postrer Adán. Muy bien. Veamos ya esta obra en el verso 20, ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Muy bien, ¿qué tiempo tenemos, de favor? Está bien, aquí le vamos a dejar, ¿sale? 1 hora es suficiente. Vamos a continuar en el verso 21. Vamos a orar. Acompáñenme orando. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Eres bueno, eres misericordioso, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por guiarnos en esta mañana, en estos textos, en esta palabra tuya, que es para vida, que es para restauración, que es para enfoque de la vida eterna, Señor. Poder analizar nuestra respuesta a ti de todas estas bendiciones, Señor, y que podamos tomar esa actitud, esa ilusión que estaba en los antiguos, en los que no pudieron estar en esta dispensación, en aquellos profetas que vieron todas estas cosas, esta gloria, la gloria de tu presencia en nosotros, la gloria de tu Espíritu, que haya en nosotros esa valoración, Señor, que hubo en ellos, esa expectativa de los ángeles, de esas cosas que se van a manifestar, que esa expectativa también esté en nosotros, Señor, de todo esto que tú vas a hacer en nosotros, en las vidas de otros, en general en el mundo, Señor, para salvación, que podamos vivir con esa ilusión, Señor, ilusionados, con esa actitud abierta a lo que tú vas a hacer, con una actitud sobria, con una actitud de ceñir nuestros lomos para vivir esta vida santa, para vivir con esa respuesta de tu salvación. Tú nos has salvado. Como consecuencia, nos mandas a vivir una vida en tu temor, en respuesta, en valoración, en santidad. Que sí, Señor, en ninguna parte tú llevas a que seamos ligeros, a que seamos permisivos, a que tengamos una actitud suelta, sino una actitud aferrada a ti. Nos muestras que habrá tribulación, que habrá ataques de Satanás, y que va a sacudir el árbol, pero que nosotros debemos estar listos para aferrarnos a ti, Señor, a cada momento, porque el enemigo no descansa, pero tú nos has llamado a aferrarnos a ti, porque somos tuyos, Señor, y en tus manos estamos seguros. Nosotros decidimos con todo nuestro corazón aferrarnos a ti, Señor, y poder enfrentar al mundo, los deseos de la carne, y poder, Señor, siempre valorar tu obra, tu pacto, esa sangre derramada, ese alto precio que tú pagaste por nosotros, Señor. Te damos la gloria, te bendecimos. Queremos llevar esto en nuestro corazón y meditar en tu palabra.